Bienvenidas y bienvenidos a Gigantes con Propósito, el podcast del Consejo de Empresas Globales. Aquí hablamos de lo que pocas veces se dice sobre las empresas globales en México, su impacto real, su compromiso con el desarrollo del país y el liderazgo humano detrás de sus decisiones. Este es un espacio para desmitificar, para conocer de primera mano cómo estas organizaciones impulsan empleo de calidad, innovación, inclusión, educación y sostenibilidad. Porque sí, generan valor, transforman comunidades y se toman en serio su papel como ciudadanos corporativos responsables. En este episodio hablaremos de cómo la infraestructura que habitamos, hospitales, plantas industriales, edificios corporativos y espacios públicos, influye profundamente en nuestras vidas, en cómo trabajamos, cómo aprendemos, cómo descansamos y cómo nos cuidamos. Y de cómo la eficiencia, la resiliencia y la tecnología están redefiniendo esos espacios como sistemas que impactan nuestra salud, productividad y bienestar. Hola, hoy estamos en las oficinas de Johnson Controls, una compañía con más de 140 años de historia global, presente en más de 150 países, que trabaja en uno de los frentes más estratégicos y menos visibles del mundo moderno, la infraestructura que habitamos. Desde eficiencia energética hasta seguridad, salud y confort en edificios, su trabajo impacta directamente la manera en que vivimos, en que trabajamos y en que producimos. Hoy queremos entender cómo esos espacios están evolucionando para convertirse en ecosistemas más inteligentes, más sostenibles y más resilientes. Y para hablar de esa transformación en América Latina, me acompaña quien lidera esta visión en la región, Santiago Echeveste, vicepresidente y gerente general de Johnson Controls. Bienvenido, Santiago, hasta que se nos hizo la conversación. Bienvenida a las oficinas de Johnson Controls México. Erika, un gusto tenerte por aquí. No, pues al contrario, gracias por invitarnos. Oye, me quedé pensando cuando estuve preparando esta entrevista que realmente mucho de lo que ustedes hacen en Johnson Controls no se ve, pero en realidad sostiene hospitales, sostiene corporativos, sostiene plantas, sostiene aeropuertos. Y mi pregunta es para ti es ¿por qué esta infraestructura invisible termina siendo tan importante para la competitividad del país? Bueno, definitivamente uno de los eslogans de Johnson Controls es el poder detrás de tu misión. Exactamente como bien lo dijiste, estamos detrás de nuestros clientes ayudándolos a que, en el caso de las universidades, los alumnos aprendan más, los espacios sean más confortables, más seguros, más limpios. Ahora, ¿por qué es muy importante para el país? Porque, bueno, definitivamente entre más productivos seamos, el país va a poder avanzar más, ¿no? Ahora, si esta infraestructura falla, ¿qué se rompe primero? ¿Se rompe la operación? ¿Se rompe la competitividad? ¿Se rompe la confianza? ¿Qué se rompe? Bueno, depende de la instalación. Nosotros, volviendo un poco a la época de la pandemia, nosotros fuimos catalogada como empresa crítica porque obviamente teníamos que dar soporte y mantenimiento porque nosotros soportamos plantas donde se hacen medicamentos, hospitales, hoteles, centros de datos, todo que es infraestructura crítica para la operación y el buen gobierno de un país. Entonces, si nosotros fallamos, pues sí puede haber graves problemas en la infraestructura de un país. Hoy estamos en un contexto interesantísimo porque por un lado vemos que hay un crecimiento industrial importante, pero también vemos que hay pues una presión energética, ¿no? Y a ti como líder, que además estás, digamos, al frente de una empresa como esta, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa de esta presión industrial energética? Bueno, realmente me preocupan varias cosas y creo que en México estamos rezagados en varias cosas. La principal, obviamente, lo que tú has dicho es el tema energético. Al no tener energía para que las plantas se pongan fundiciones, pues vamos a tener una cadena de suministro incompleta. Vamos a perder competitividad y además vamos a dejar ir oportunidades, ¿no? Entonces, energía es básico. La otra, bueno, unos le dicen talento, otros le llaman mano de obra calificada.
tenemos que aprovechar ese bono demográfico que México tiene y tenemos que reformar los planes educativos. Una cuestión también que me preocupa y que es, yo creo que general a través de toda la región, algunos países más, algunos países menos, el tema de infraestructura, ¿no? También tema de carreteras, temas de conectividad a internet, temas de vías férreas, aeropuertos y puertos, ¿no? Porque todo eso te ayuda a tener canales comerciales con otros países y a integrarte a esas cadenas de suministro. Ahora, ustedes hacen eficiencia energética, ¿no? O parte de la eficiencia energética está en el core de lo que ustedes hacen, ¿no? Antes esto, digamos, se veía deseable, pero siento que no se le estaba tomando la importancia que debería. Esta conversación en la industria ha cambiado, ha evolucionado. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué has visto? ¿Cómo está evolucionando las conversaciones en el sector? Bueno, obviamente nuestros equipos se caracterizan por la eficiencia energética. Yo vendo confort, yo vendo seguridad, protección, ¿no? Entre todas las líneas de Johnson Controls. La conversación sigue siendo la misma. Todo el sector industrial está preocupado por sus costos de energía. Al final es un insumo que ellos utilizan para la producción. Ahora, esto ha retomado mayor fuerza porque ahora tenemos el tema del calentamiento global. Y esto implica un uso eficiente de la energía, ser más eficientes y no desperdiciarlas. Y ahí es donde nosotros ayudamos y coayudamos, obviamente, primero con nuestros sistemas de control y segundo con nuestros aires acondicionados que operan con altas eficiencias. ¿Cómo está evolucionando las tendencias en tu industria? ¿Qué estamos viendo hacia adelante? ¿Y qué aquello que era tendencia, pues ya es hoy un estándar? A nivel mundial hay 3 grandes sectores que están teniendo un gran crecimiento. El primero es todo el tema o la tendencia de descarbonización, que prácticamente es dejar de usar combustibles fósiles dentro de tus instalaciones. Ahí nosotros contamos con equipos bombas de calor donde prácticamente utilizamos un calor o una energía térmica que tienes de desecho para otro proceso. Y con eso, por ejemplo, en algunos sitios evitamos el uso de quema de gas en las calderas, ¿no? La otra gran tendencia es todo el tema de inteligencia artificial que ha detonado una explosión en la construcción de centros de datos. Entonces ahí nosotros tenemos tecnologías de enfriamiento, de control, de seguridad y de extinción y detección de incendios que complementan todo el tema de los centros de datos porque esas son infraestructuras críticas, ¿no? Se cierra un centro de datos en un banco y realmente paras el banco, ¿no? Entonces es importante. Ahora vemos también que se van a detonar la construcción de más centros de datos, tal vez no tan grandes, pero regionales, porque el mundo está viviendo ahora un proceso de desglobalización, ¿no? Lo que antes era globalización, ahora los países están muy preocupados por tener soberanía energética y su soberanía o control sobre sus datos. No quieren que los datos que se generan en su país estén guardados o sean administrados en otra región. Y por último, todo lo que son ciencias de la salud o la biotecnología, donde ya se están desarrollando medicamentos pues, que son seres vivos, pequeñas bacterias, virus. Lo vimos con las vacunas del COVID, ¿no? Eran vacunas que contenían ARN activo, ¿no? Entonces, antes los medicamentos era, pues simplemente yo tenía las sales, las mezclaba y ya tenía el paracetamol. No, ahora tengo que cultivar este microorganismo en condiciones controladas para tener este medicamento biológico. Esto ha sido un cambio de paradigma porque tenemos que tener todo el control del proceso, climatización, porque si tú alteras alguna de esas variables, puedes matar a ese microorganismo y tienes que desechar el lote con las respectivas pérdidas económicas y de producción que eso trae consigo, ¿no? Oye, me da curiosidad, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido irse ajustando a todas estas tendencias como empresa? ¿Qué han tenido que ir haciendo? Y también cómo se ha movido el liderazgo, ¿no? Sí, bueno, Johnson Controls, pues como tú lo dijiste
al inicio, cumple 140 años. Creo que hay pocas empresas que pueden decir que tienen 140 años, entonces siempre hemos tenido la fortuna de tener un liderazgo que está viendo cuáles son las tendencias. Ahora, esta transformación que ha tenido Johnson Controls, yo creo que empezó hace 15 años, donde nos deshicimos de negocios o escindimos negocios que no tenían que ver con el tema de las edificaciones, el negocio automotriz, el negocio de baterías, y luego dentro de nuestro portafolio de productos para las edificaciones hemos ido enfocándonos en los temas donde realmente creemos que podemos hacer la diferencia. Un ejemplo de esto, por ejemplo, fue la venta de nuestro negocio de comercial ligero y residencial, los mini splits, unidades paquetes, y nos estamos enfocando en todas estas tecnologías para soportar estos 3 grandes tendencias que te mencioné anteriormente. Ahora, hay mucho que hacer, digamos, cuando tienes muchas cosas sobre la mesa, cuando vas a visitar a uno de tus clientes y ves que este líder tiene muchas cosas sobre la mesa y tiene cosas como resiliencia, como seguridad, como eficiencia, como digitalización, como transformación digital. Tú como líder, ¿qué le dices a ese otro líder de cómo priorizar, qué ir primero, qué va primero y qué va después? Pensando también en el core de tu negocio, ¿no? Claro, pues hay que ver en este aspecto, siempre lo que conviene es enfocarse en una sola cosa e irse profundo, arreglarla e irse a la siguiente. Y yo lo que le haría es, o la pregunta que yo le diría al líder es, ¿qué te está doliendo más en este momento, ¿no? Obviamente todas estas cosas son cosas importantes, ¿no? Nosotros como líderes tenemos que ir haciendo malabares con todas estas cuestiones al mismo tiempo, pero habrá alguna situación donde, por ejemplo, oye, el tema de resiliencia de mis instalaciones, tuve una auditoría y me detectaron que tengo esta vulnerabilidad que puede parar mis operaciones. Bueno, pues eso se necesita foco, ¿no? Ahora, en esta transformación que ha existido a lo largo de algunos años, tanto de la empresa como también del sector, ¿qué ha cambiado en ti como Santiago, en tu manera de liderar? Bueno, primero, lo que ha cambiado es que ya antes, cuando era más joven, veía el cambio y tenía resistencia. Ahora ya veo el cambio como una manera, pues parte de la vida, y de hecho todas estas tecnologías, toda esta transformación digital, lo que ha hecho es que ha acelerado los ciclos de cambio. O sea, la evolución, cómo se están desarrollando las tecnologías, es impresionante. Entonces la velocidad del cambio ha sido enorme, y también una de las cosas también que ha cambiado en mí es la resiliencia, ¿no? O sea, porque hemos tenido que tomar decisiones muy fuertes. Creo que varios de mis compañeros en el SEC les tocó liderar sus empresas durante un periodo muy difícil que fue la pandemia, y ahí es donde aprendimos muchas lecciones sobre liderazgo, y también he tenido que cambiar muchos paradigmas que yo tenía antes, ¿no? De la vieja escuela, de donde, oye, la gente tiene que ir a la oficina para que sea productiva, y ahora, bueno, yo creo que me he convertido en un líder más flexible y empático. Oye, y volviendo un poco al tema de la industria, reflexionaba sobre que el tema de sostenibilidad, ¿no? Siempre, digamos que ha estado un poco ligado al tema del costo. Y en este podcast a nosotros nos gusta mucho ir rompiendo estos mitos. Entonces, ¿qué piensas de esta relación sostenibilidad-costo? Mira, la sostenibilidad hay que entenderlo desde el concepto más básico, que es algo que tú puedas hacer de manera repetitiva sin dañar a los que te rodean o sin dañar al medio ambiente. ¿Okay? O sea, tiene que ser sostenible. Tú puedes, a mí los que me dicen, es que tengo este proyecto donde voy a ahorrar tantas emisiones, pero no es económicamente viable, por definición, no es sustentable. Porque un proyecto tiene que generar sus propios recursos, su propio retorno de la inversión, para que pueda perdurar a través del tiempo, porque si no, entonces lo que tú haces es que el proyecto es vulnerable, y cuando llega un cambio de la administración en la dirección, dice, oye, ¿qué estamos haciendo con este proyecto que pierde dinero?
En cambio, si tú propones una idea, un proyecto que es rentable, pues lo estás blindando desde el nacimiento y lo haces, por ende, sustentable a través del tiempo. Oye, pero hay muchos que dicen, bueno, al principio la sustentabilidad es costosa, pero después en realidad se vuelve súper eficiente porque en realidad vas ahorrando costos. ¿Siempre o en algunos proyectos o cómo funciona siempre la desde sustentabilidad la visión de ustedes? tiene que ser eso, tienes que tener, se tienen que pagar y es lo que dicen, ¿no? Digo, tú obviamente, normalmente en todo proyecto tú haces un flujo de caja y posiblemente al inicio del proyecto efectivamente tengas flujo de caja negativo porque haces la inversión y en lo que empiezas a tener los ahorros. Pero ya luego al final, en el ciclo de vida del proyecto, el flujo de caja tiene que ser, o la rentabilidad tiene que ser positiva. Y hay varias formas de buscar que un proyecto sea rentable porque pues, posiblemente evites el pago de un impuesto, evites una multa del gobierno por contaminar, evites un desperdicio de energía, ahorres energía, ¿no? Tires menos basura y entonces te paguen menos, tengas que pagarle menos al depósito sanitario, ¿no? Ahora, hay otro mito alrededor de las empresas globales y es que son tan globales que de pronto dejan de ver lo local. Y en una región tan diversa como Latinoamérica, ¿cómo un Johnson Controls equilibra el estándar global con las necesidades y con la realidad de la región? Bueno, en primer lugar, cómo estamos organizados, ¿no? Por eso es que yo estoy en México, no estoy en Miami, no, estoy aquí y tengo gente todo mi staff está distribuido a través de todos los países en los que operamos en Latinoamérica, de tal manera que yo tengo el conocimiento de lo que está operando. Sí sirve trabajar en una corporación global porque tienes al menos los estándares, la misión, la visión, la ética, que son las guías de la empresa, pero luego obviamente tienes que enfocarte en las necesidades del mercado local y ahí es donde ya ves la idiosincrasia, tipo de producto, tipo de servicios, manera de hacer negocios. Y por ejemplo, a mí me ayuda mucho en el tema de corrupción, que saben que es Johnson Controls, y oye, pues ya saben que nosotros no podemos dar, ni nunca daremos algún tipo o clase de soborno, ¿no? Por ejemplo, entonces yo lo veo como una ventaja, es lo mejor de los dos mundos. Tienes todo el músculo corporativo con los principios de gobernanza, pero luego tienes la habilidad de tener equipos locales que ajustan la estrategia de la empresa a cada mercado. A cada mercado y a cada comunidad. Exactamente. ¿No? Sitúate en un México 2030, que estamos a la vuelta de la esquina, la verdad, ya estamos a 4 años. Sí. Pero quizá un poquito más, vamos a situarnos en un México 2040. En 15 años. 15 años. Si tuvieses que priorizar una sola decisión que cambiaría esta industria en la que tú estás. O sea, si yo fuera presidente de México, ¿qué haría? No, como líder empresarial. Como líder empresarial. O sea, ¿hacia dónde irías? ¿Cuáles serían esas decisiones? O si estuvieses también sentado, ¿por qué no decirlo, no? Frente a un grupo de política pública, ¿cuáles también serían estas decisiones que deberíamos estar tomando también para que tengamos un México mucho más competitivo, para que sigamos teniendo un crecimiento industrial importante y para que un sector como el tuyo siga creciendo y siga aportando pues, a la competitividad? Hijo, son tantas cosas, pero bueno, como tú dices, tengo que priorizar. Yo invertiría muy fuerte en el talento. Que es algo que yo internamente como Johnson Controls puedo controlar. Entonces invertiría en capacitar, formar a todo mi equipo de trabajo para que hagan la diferencia. Obviamente Johnson Controls invierte fuertes cantidades de dinero en innovación tecnológica, entonces eso ya está por hecho. Pues yo creo que el talento y la cultura de tu equipo es lo que hace la diferencia. Si me dices también
si yo tuviera incidencia, ¿qué podrías cambiar? Bueno, pues política pública, regulaciones, ¿no? Sobre México necesita invertir fuerte en talento, en energía y en logística. Por ejemplo, en tu empresa, ¿en dónde están esos grandes gaps de talento? ¿En dónde están esos vacíos? O sea, ¿qué es aquello que dices, a mí me encantaría poder tener más ingenieros o nos encantaría poner, o sea, ¿en dónde están esas cosas, esos temas de talento que hacen falta? ¿Tú cómo lo estás viendo? Bueno, yo lo estoy viendo en el tema a nivel técnico. Es difícil encontrar técnicos, entonces nosotros estamos formando nuestros propios técnicos, y también en el tema de ventas. Las ventas que nosotros hacemos, nuestro perfil de vendedores es único porque nos convertimos en un consultor de nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos que establecer una relación estrecha con nuestros clientes precisamente para saber cuál es su proceso, qué le duele y cuál de nuestras soluciones le pueden ayudar. Entonces, para eso, pues el perfil de nuestros vendedores no es transaccional, sino es más como un consultor. De hecho, aquí, cuando entraba por acá, veía que además tienen toda un área de capacitación. Cuéntanos un poco todo este sistema de capacitación vinculado al cliente que tiene Johnson Controls. Bueno, para nosotros es muy importante capacitar a nuestros clientes porque muchas veces el mercado no sabe las ventajas, las bondades de nuestros productos, lo que pueden hacer con nuestros productos. Entonces, una de las estrategias que tenemos es esto, una campaña permanente de capacitación en nuestras tecnologías, para, sobre todo, enfocados a los usuarios y consultores, para que puedan promover el uso y que vean los beneficios que trae tener un sistema de control o un buen sistema de detección contra incendio. No solamente los capacitamos en la tecnología, sino también los capacitamos en el servicio, mantenimiento, operación y diseño. ¿Qué viene en tu sector? ¿Qué viene en tu empresa? ¿Qué sorpresas nos tiene Johnson Controls para los próximos 5, 10 años? ¿En qué están trabajando? Bueno, estamos trabajando en muchas tecnologías interesantes para data centers, enfocadas en el enfriamiento de los microprocesadores, y estamos trabajando fuertemente en nuevas plataformas de control que van a trabajar estrechamente con inteligencia artificial. Oye, y en temas de seguridad, que también tienen digamos, una parte de seguridad interesante también, ¿no? Sí, la parte de seguridad, pues prácticamente estamos trabajando fuerte en la integración de los sistemas de seguridad con los sistemas de control para tener un edificio realmente inteligente. Oye, a ver, a mí me da mucha curiosidad. Cuéntanos todo lo que trabajan en un edificio inteligente para que también la audiencia tenga este gran panorama de cuando llegas y tienes algo desde cero. Si tú me dijeras todo. cuál es tu sueño como ¿cuál es Johnson tu sueño? Control, Exacto. No, bueno. A ver, cuéntanos. Perfecto. Bueno, pues primero trabajamos desde el principio con los diseñadores, ¿no? Okay. Para conocer, oye, cuáles son las necesidades, el uso del edificio. Ahora, ¿qué le podemos vender al edificio? Primero, el aire acondicionado. Okay. Segundo, todo el sistema, lo que le llamamos el BMS, el Building Management System, que es el sistema que va a controlar tu aire acondicionado, la temperatura del edificio, va a interactuar con los sistemas de iluminación para controlar la iluminación, va a controlarte bombeo, planta de emergencia, niveles de combustible, de fluidos líquidos, de fluidos en el edificio. Este sistema de BMS también va a interactuar con el sistema contra incendios y con los sistemas de seguridad. En dado caso que hay un siniestro, este sistema va a tomar ciertas acciones. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, si llega a haber un incendio en un edificio, normalmente el sistema contra incendio manda una señal al sistema de automatización y presuriza las escaleras para que no se conviertan en una chimenea y la gente puede evacuar el edificio, y a su vez despresuriza los pisos o deja de inyectar aire fresco para que el incendio se deje de alimentar. Luego también le podríamos vender todo lo que es el sistema
de detección contra incendio. También le podríamos vender todo el tema de seguridad, lo que es control de acceso, que el control de acceso pues es toda la integración con tarjetas, con lectoras, con chapas, con barreras, para controlar la seguridad del edificio y además del CCTV. Y también le podríamos vender todo el sistema de extinción contra incendio. Ahora, y todo eso lo podríamos integrar en nuestra plataforma OpenBlue, que es ya toda la plataforma de inteligencia artificial, para que tú puedas operar tu edificio de la manera más eficiente y puedas tener parámetros que te estén indicando posibles fallas, que las atiendas de una manera predictiva y entonces puedas tener un nivel de servicio más elevado a un menor costo. Ahora, me quedé pensando en este edificio de sueño que mencionas. ¿Qué porcentaje de los edificios en México están modernizados a este nivel que tú hoy mencionas? Porque un poco leía estadísticas y un edificio no moderno, o al menos no, puede estar entre un 30 o 40% de carbonización, ¿no? O sea, entonces se me ocurre que en realidad la industria de ustedes es importantísima, en el tema de descarbonización, en el tema de un país más limpio. El 40% de las emisiones es de carbón vienen de las edificaciones. De las edificaciones. Entonces ahí es donde nosotros jugamos ampliamente. Ahora, si me preguntas en México qué porcentaje, pues mira, realmente es ahí donde debe de haber más tema de ley. Muchas veces los desarrolladores invierten. Digo, hay firmas desarrolladoras muy serios donde sí dicen, este es mi estándar. Y es lo que, pero yo te diría que es el 10% de los edificios, ¿no? Normalmente te encuentras edificios que sí tienen el BMS, pero no tienen el fuego o no se comunican entre ellos, etcétera. Antes había la mala práctica de decir, mira, pongo el aire más económico, no importa que no sea eficiente, en fin, el inquilino es el que paga la cuenta. Pero bueno, llegó todo el tema del Green Building Council con las certificaciones LEED y entonces ya empresas americanas o transnacionales que tienen metas de reducción de carbono dicen, oye, yo quiero estar en un edificio eficiente que tenga estos indicadores de desempeño para yo poder cumplir con mis metas 2030. Y entonces eso es un poco lo que ha empujado a los desarrolladores a construir este tipo de edificios. Buenísimo. Déjame moverme hacia ti como persona, como Santiago. ¿Cuáles son las decisiones más difíciles que has tenido que tomar? ¿Me puedes dar ejemplos? En un entorno tan cambiante como el que hoy existe. Bueno, una de las decisiones más difíciles que tomamos fue pues toda la reestructura que vivimos en Latinoamérica en busca de la rentabilidad. Entonces tuvimos que decidir o replantear nuestra estrategia comercial en algunos mercados y cambiar de un modelo directo a un modelo indirecto. Y eso pues implicó dejar ir a algunos empleados o transferir estos empleados a la otra estructura de la empresa o a nuestro socio comercial. Y pensaba que cuando lideras una región, ¿no? como tú lo haces de América Latina, pues coordinar equipos tan diversos, tan distintos, pues no necesariamente es una tarea fácil, porque estamos hablando de culturas distintas, seguramente de prioridades distintas por región y por país, ¿no? Y ¿cómo le haces y además cómo vas construyendo confianza en ese contexto? Bueno, primero mi approach es muy humilde, ¿no? O sea, yo no sé, cuéntame, y me divierto mucho porque, bueno, desde el tema de las palabras, ¿no? Aquí en México una palabra puede tener un significado y allá puede ser una ofensa muy grave y viceversa. Entonces nos divertimos mucho con estos temas. Yo trato de entender la idiosincrasia de cada país y el momento en el que está viviendo cada país y ajusto y las metas y lo que se le pide a cada liderazgo. Ahora,
Para mí ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, porque si bien es complicado cada país, bueno, tenemos la cultura latina que es siempre fraternal, echar para adelante, dime, mira, no puedo, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito trabajar con Latinoamérica. Hoy también se habla mucho, Santiago, del famoso liderazgo responsable, ¿no? Y tú cómo lo entiendes y cómo también desde tu empresa hoy están ejerciendo ese liderazgo, porque además se dice, ¿no? que justo las empresas globales son esa punta de lanza, ¿no? Son esas que dan el ejemplo muchas veces y que van pues caminando un poco más rápido justamente por cómo funcionan y por tantos países en los que operan. ¿Cómo están ejerciendo ese liderazgo ustedes en Johnson y tú como persona también? Bueno, al menos yo creo que primero para tener un liderazgo responsable tienes que ser congruente. Como dicen en Estados Unidos, walk the talk. Uh-huh. Si lo hablas, lo tienes que cumplir. Ahora, nosotros, todo nuestro liderazgo va alineado con nuestros principios, misión y valores, ¿no? Y creemos que tenemos, por ejemplo, o ponemos mucho énfasis en el tema de voluntariado a través de todos los países. Nosotros tenemos responsables de voluntariado en cada país porque creemos que debemos de devolver algo de lo que nos dio el país. Y también, pues, en el tema de que decimos, oye, eficiencia energética, pues tratamos de nosotros de tener en nuestros edificios los mejores equipos, en nuestras plantas, las mejores políticas. Para nosotros, digamos que ya nosotros nos estamos rigiendo por 7 o 9 KPIs. Uh-huh. Ponemos en primer lugar al cliente. Okay. O sea, satisfacción del cliente. En segundo lugar, los empleados. El tema de la importancia. Uh-huh. Nosotros creemos que si nuestros colaboradores están bien, nuestros clientes van a estar mejor. Uh-huh. Y al último lugar, los shareholders. Okay. Ese es como tenemos los valores aquí en Johnson Controls. Ahora, piensa que eres este joven de hace algunos años atrás. Sí, 2 años atrás, sí. Unos 2, 3 años atrás, ¿no? ¿Qué le dirías a ese joven que está empezando hoy su carrera profesional, a ese Santiago que hoy está empezando su carrera profesional, con esta visión, con este ímpetu, con esta pasión, con estas enseñanzas que te ha dejado la vida? ¿Cuáles son de estas 2, 3 recomendaciones que le harías a ese Santiago? Bueno, primero que controlara su carácter. Segundo, que cultivara más las relaciones, las amistades. Y tercero, que hubiese tenido más balance trabajo-familia. En este podcast tenemos una dinámica de que el CEO anterior te va a dejar una pregunta. Y el señor Sergio Villalón de Signify dejó una. ¿Qué está haciendo su empresa para no solamente lograr los objetivos financieros y de negocio de la empresa en la que están representando, sino para beneficiar la calidad de vida de las personas o el país en el que estamos viviendo? No, muy buena pregunta. Bueno, ya me había adelantado. Claro. El tema en el tema del país, pues bueno, tratamos de incidir en las políticas públicas. Creo que en parte por eso estamos en el SEC. Segundo, el tema de voluntariado. Uh-huh. Y tercero, cuidamos mucho de nuestros empleados. O sea, tenemos programas incluso de ayuda psicológica, tenemos campañas donde cuidamos de su salud, obviamente respetuoso, pero hacemos campañas de estudios médicos, uh-huh, donde decimos al empleado, oye, aquí está, así está tu sistema trabajando, uh-huh, estos indicadores de desempeño, y oye, pues si tú quieres, proveemos nutriólogo, doctor, acompañamiento, check-ups,
damos algunas becas a nuestros empleados y obviamente también tenemos un paquete de prestaciones que ve por el bienestar de él y de toda su familia. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería tu pregunta para el siguiente invitado? Al que sigue, si estás muy bien en tu trabajo, disfrutando, teniendo un buen desempeño, no tienes planes de renunciar, ¿qué es lo que te haría renunciar en ese momento de esa empresa? Muy bien. Bueno, sí, estuvo suave, ¿eh? Yo creí que iba a ser más picky, estuvo fresa. Oye, Santiago, ¿algo más que quieras decirle a nuestra audiencia? ¿Algo que faltó, que no hayas dicho y que es el momento para comentarlo? Pues yo creo que tenemos que tener ahorita esperanza, no dejarnos llevar por el desánimo, especialmente ahorita en México estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces yo les diría, no nos preocupemos, ocupémonos. Creo que todavía México puede salir adelante si todos trabajamos en conjunto y cada uno aporta y pone su granito de arena en estas cuestiones de capacitar a la gente, ser conscientes con el medio ambiente, con el uso de la energía y hacer política pública. Uh-huh. Yo creo que lo peor que podemos hacer es darnos por vencidos, ¿no? Pues muy bien, y quiero que sepan que hace algún tiempo grabamos un especial sobre Johnson Controls, así que si tienen ganas de conocer más acerca de la empresa, de lo que hace, también de lo que hace Santiago, vayan a ese episodio, se los vamos a dejar por aquí. Así que... Sí, era cuando salí del kinder. ¿Sí? Exacto, sí, exacto, sí. Pero por supuesto. Santiago, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Erika, por visitarnos. Al contrario, por platicar. Gracias. Gracias. A ti que nos ves o nos escuchas, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Gigantes con Propósito, donde las empresas globales hablan con voz propia.